Bueno, hasta ahora hemos trabajado siempre con potenciales unidimensionales. Nuestra variable espacial siempre ha sido x. Y aquí, por ejemplo, teníamos la ecuación de Redinger que planteamos inicialmente, la ecuación de Redinger dependiente del tiempo, en una dimensión. Y lo que vamos a hacer es intentar aprovechar lo que hemos aprendido para una dimensión para poder resolver algunos potenciales tridimensionales, que van a ser lo que se conocen como potenciales tridimensionales separables. Entonces, inicialmente lo que hicimos con esta ecuación de Redinger dependiente del tiempo fue proponer una solución separable, donde teníamos por un lado las variables espaciales y por otro lado la variable temporal, y con esto conseguíamos la ecuación de Redinger independiente del tiempo, que es la que hemos resuelto, pues por ejemplo en el caso de la partícula libre o del pozo infinito de potencial. También vimos que definiendo el operador P sub x, bueno, P o momento, en ese momento le llamamos momento, aquí lo vamos a llamar ahora P sub x, porque estamos diferenciando sobre la variable x. Podíamos escribir la ecuación de Redinger en términos de este operador y luego a través de otro operador que incluía el operador momento al cuadrado y el potencial, que es el operador hamiltoniano, y podíamos escribir esa ecuación de Redinger de una manera más compacta, que era así: el operador hamiltoniano, en este caso le he puesto el subíndice x para diferenciar que estamos trabajando en la variable espacial x, actuando sobre la función de onda, es igual a una energía, que también le he puesto el subíndice x por la función de onda. Bueno, y aquí es donde pues obtuvimos, por ejemplo, en el caso del pozo infinito potencial, pues que las energías luego estaban cuantizadas con número cuántico, etcétera, etcétera. En tres dimensiones, la ecuación de Redinger es parecida. Básicamente lo único que hay que sustituir es este operador que aparece aquí, la derivada segunda con respecto de x, ahora se convierte en un operador que es el operador laplaciano, que es la suma de las segundas derivadas espaciales, de las tres. Y luego la función de onda, en vez de depender solamente de x, pues dependerá del vector r, que tendrá tres componentes, el componente x, y z. El potencial también dependerá en general de esas tres componentes. No vamos a incluir potenciales que puedan depender del tiempo explícitamente en esta asignatura. Y bueno, luego tenemos aquí la derivada temporal de la función de onda. Al igual que se hace en la ecuación de Redinger en una sola dimensión, aquí podemos, la parte temporal en realidad no ha cambiado nada cuando hemos pasado de una dimensión a tres dimensiones, y aquí podemos seguir planteando una separación de variables espaciales y temporales, y podemos hacer que la función de onda sea, por un lado, una función de r, y por otro lado le ponemos una parte espacial, al igual que hicimos en el otro lado aquí, por falta una x, aquí vamos a llamarla e, sin más, partido de h. Y haciendo esto, lo que conseguimos es la ecuación de Redinger independiente del tiempo en tres dimensiones. Podéis comprobar que la ecuación que va a quedar es esta: menos h cuadrado partido por 2m por el operador laplaciano actuando sobre la función de onda, que no solamente depende de r, esta ya es la que hemos utilizado aquí para separar las variables, más el potencial por la función de onda igual a la energía por la función de onda. Y esta es la ecuación de Redinger independiente del tiempo en tres dimensiones. Esto, al igual que se puede poner de manera más compacta, al igual que aquí definimos este operador P sub x, ahora podemos aquí definir unos operadores P sub i y P sub z, que se definen, como os podéis imaginar, de manera análoga, que van a quedar h partido por i por la derivada con respecto a i, y este quedará h partido por i por la derivada con respecto a z. Con estos dos operadores podemos escribir, bueno, con estos dos operadores y además definiendo el operador hamiltoniano como el operador P sub x más el operador P sub i al cuadrado más el operador P sub z al cuadrado partido por 2m más el potencial, podemos poner la ecuación de Redinger independiente del tiempo como el operador hamiltoniano, por la función de onda igual a la energía por la función de onda. Y esta es la ecuación de Redinger independiente del tiempo escrita de manera compacta en tres dimensiones. Bueno, he vuelto a escribir aquí lo que teníamos. Aquí tenemos la ecuación de Redinger en tres dimensiones, donde el operador hamiltoniano viene dado por estos operadores, el operador momento x al cuadrado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el potencial.
Y no podemos hacer mucho más si no tenemos una forma concreta una forma funcional para el potencial. Y de estos hay millones de potenciales. Nosotros no vamos a poder resolver todos, pero sí que vamos a poder resolver un tipo de potenciales que se conocen como potenciales separables. Y un potencial separable es aquel que se puede escribir como una suma de funciones que dependen de coordenadas, de diferentes coordenadas separadas, ¿vale? De manera que tenemos que este potencial dependiente de x y z se puede escribir como una función de x más una función de y más una función de z. Si esto lo metemos aquí, este operador hamiltoniano lo podemos escribir de esta manera, que va a ser bastante sugerente. Tenemos esta primera parte y aquí ahora vamos a poner la parte que depende de x. Vamos a esto, vamos a llamarlos v sub y v sub z, ¿vale? De hecho vamos a poner así y vamos a quitar esto para poder escribir más rápido. Esto es v sub x, que solo depende de x, más p sub i al cuadrado partido por 2n más v sub i más p sub z al cuadrado partido por 2n más v sub z. Y ahora cada una de estas partes, a esta parte, a esta parte y a esta parte, lo vamos a llamar h sub x, h sub i y h sub z, que serán tres operadores. Este operador viene definido por esta combinación de operadores, este por esta y este por esta. De manera que este hamiltoniano lo podemos escribir como h sub x, operador h sub x, más el operador h sub i, más el operador h sub z. Y si esto lo ponemos aquí, lo que tenemos es que el operador hamiltoniano actuando sobre la función de onda total, más la parte de x, más la parte de y, actuando sobre la función de onda total, más h sub z actuando sobre la función de onda total, es igual a e por la función de onda. Digo función de onda total porque ahora el siguiente paso es proponer una solución separable para la función de onda. De manera que lo que vamos a hacer es proponer una función de onda de este tipo. La función de onda total será una función de onda, bueno, una parte que solo depende de x por, esto es un producto, no es una suma, una parte que solo depende de y más por una parte que solo depende de z. Esto es un producto de tres funciones, cada una dependiente de una sola de las coordenadas espaciales. Si hacemos esto y esto lo metemos aquí, esta ecuación la podemos escribir como h sub x por phi x, phi z más hi actuando sobre estas tres funciones más hz actuando sobre todas estas funciones igual a e por y z. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este operador solamente actúa sobre la coordenada x, ¿vale? Cuando este operador actúa sobre esta función, que es el producto de estas funciones, como esto solo depende de y y esto solo depende de z, este operador en realidad las trata como constantes, de manera que esto lo podemos pasar delante del operador. Y lo mismo en esta parte para las partes de x y z, esto solo actúa sobre y, de manera que esta parte y esta la podemos pasar delante del operador sin problemas. Si hacemos eso y además dividimos a toda la ecuación por la función de onda total, es decir, por el producto de estas tres funciones de x y z, esto lo podemos escribir como hx de x partido de esto más h sub i por la función de onda que depende de y, y lo mismo para z. Y esto es igual a e. Y ahora aquí lo que podríamos hacer es pues por ejemplo, cogemos esta parte de z, la pasamos al otro lado de la ecuación. Esta parte de la ecuación en ese caso solo dependería de z porque esta es una constante y esta parte depende de x y de y. Si queremos que todo esto se cumpla en todo el espacio, esto tiene que ser igual a una constante. Ya lo hicimos para cuando hemos hecho la separación de variables, por ejemplo, del espacio y del tiempo. Y ahí tendríamos que dar una constante de separación y podríamos seguir tendríamos
eso lo meteríamos en esta ecuación y podríamos volver a definir otra constante de separación para luego separar la parte de x y de y que nos habría quedado, etcétera, etcétera. Otra manera es proponer estas ecuaciones h sub x, y sub x igual a e por... Es lo mismo, a sub x, y sub x, y lo mismo para las otras. ¿Vale? De manera que estos son, bueno, tienen pinta de ecuaciones de Schrödinger independientes del tiempo, como las que hemos estado viendo en una dimensión. Cuando esto lo metemos aquí, nos queda que la energía total, esto lo podéis meter aquí, y nos queda que la energía será E sub x más E sub y más E sub z. De manera que, si resolvemos estas tres ecuaciones, cada una de ellas con su operador hamiltoniano que vendrá dado por estos, y aquí ya nos hace falta ya la forma funcional del potencial, de Vx, V y Vz. Si resolvemos esto, obtendremos tanto las energías como las funciones de onda, las E sub x y las Y sub x. De manera que si tenemos las E sub x, E sub y, E sub z, tenemos la energía total, y si tenemos las funciones de onda dependientes de cada una de las coordenadas, tenemos también la función de onda total. De manera que resolver estas ecuaciones es lo mismo que resolver la ecuación de Schrödinger tridimensional, ¿vale? En el caso en el que el potencial sea separable y lo podamos escribir así. Como ejemplo vamos a ver el pozo infinito tridimensional, ¿vale? Vamos a hacer un pozo cuadrado, es decir, que tiene el lado va a ser un cubo, porque son tridimensiones. Un pozo cuadrado se conoce como pozo cuadrado tridimensional. Y el pozo cuadrado tridimensional está definido por un potencial que va a ser una suma, lógicamente para poder aplicar lo que hemos visto, va a ser una suma de tres potenciales, y cada uno de estos potenciales se definen como definimos el unidimensional. Va a ser 0 fuera del cubo, y dentro del cubo será será 0 dentro del cubo, va a ser infinito fuera, 0 dentro del cubo, y dentro del cubo significa estar en el caso de v sub x será estar dentro de vamos a poner x sub y entre el intervalo 0L, donde i va de 1, 2 y 3 para cubrir x, y, z, ¿vale? Y infinito fuera de esto. Y si dibujamos esto en una dimensión, lo que hacíamos era, teníamos aquí el punto 0, aquí el punto L, este es el eje x, aquí teníamos el potencial, y decíamos que fuera de esto era infinito, es decir, por aquí en esta zona y en esta zona era infinito. Si ahora aquí ponemos el eje y esta es la distancia L, pues ahora aquí lo que tendremos será básicamente una pared, ¿vale? Donde dibujamos aquí, esto será otra pared, y la partícula podría moverse pues en este cuadrado, y si lo hacemos en tres dimensiones, pues lo que tenemos que ponerle es un techo a esto, también a una distancia L, ¿vale? Una distancia L en el eje Z. ¿Vale? Esto no está muy bien dibujado porque aquí tenemos el potencial en el eje Z, pero bueno, si os imagináis, la zona rayada es la zona en la que no puede estar la partícula, y la zona que está aquí dentro de este cubo es en la que puede estar. Y esto es el pozo, esto es lo que se conoce como el pozo infinito tridimensional, o la caja de potencial tridimensional, y simplemente es decir que la partícula solamente puede moverse por aquí dentro, ¿vale? En este cubo. El potencial es separable, y la solución, por ejemplo, que ya hemos resuelto para v sub x, quedaba algo como así, quedaba phi sub i era igual a este, y también puede ser x, y, z, porque el potencial es igual para los tres, será igual a era 2 partido de raíz de 2 partido por L por el seno de n pi partido por L x sub i, esto dentro, y fuera tenía que ser 0 porque el potencial era infinito, ¿vale? Esto fuera y esto dentro, ¿vale? De manera, y las energías, la E sub n sub i venía dada por h cuadrado 2n L cuadrado n i al cuadrado. Aquí falta un pi cuadrado. H cuadrado, pi cuadrado partido por 2n L cuadrado. De manera que esto es para una sola dimensión. En tres dimensiones, ¿cómo será? Bueno, pues la energía será la suma de cada una de las energías para cada una de las dimensiones. En este caso tenemos que las energías van a ser iguales. Lo que sí que va a cambiar es que va a aparecer un número cuántico n sub x, n sub y n sub z para cada una de las dimensiones. De manera que la energía total será igual a e sub x más e sub y más e sub z, y esto será igual a pues esta parte que va a quedar constante, h cuadrado pi cuadrado. Si no lo veis directamente, por favor,
repasarlo y pensarlo por vuestra cuenta, y aquí nos va a quedar nx al cuadrado más ni al cuadrado más nz al cuadrado, ¿vale? Donde estas n sub i's pueden ir desde 1 hasta infinito, 1, 2 hasta infinito. ¿Y cuál será la solución? Estas son las energías. ¿Y cuál será la función de onda tridimensional? ¿Qué es solución de la ecuación de Redinger del pozo cuadrado tridimensional? Pues la ecuación de onda será el producto de las tres. De manera que, lo voy a escribir aquí, la función de onda, ¿vale?, va a ser el producto de las tres. Y nos va a quedar que fuera del intervalo el producto de 0 por 0 por 0 nos va a quedar 0, 0 fuera. Y dentro nos va a quedar el producto de esto, donde esta x va cambiando. Aquí es x sub y, que es x, sino luego nos quedará y nos quedará z. De manera que esto nos va a quedar el cubo de esto, es decir, 2L a la 3 medios, y aquí nos va a quedar por el seno de n pi L x, pero luego nos va a quedar aquí multiplicando por el seno de n pi L y luego vamos a tener aquí el seno de n pi L z, ¿vale? Y esto dentro del cubo. Es decir, cuando x, y z están todas en el intervalo 0L.